Buenos días, esto es Estadística Descriptiva, sesión 105. En la clase anterior, fue una clase medio atípica, estuvimos hablando sobre las variables y la clasificación de variables. Dejamos asignadas dos prácticas, la 1.1, que tiene que ver con la historia de la estadística, leyendo la revista y haciendo un resumen. Y la práctica 1.2, que tiene que ver con la clasificación de las variables. Las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Entonces, tenemos que clasificar la variable. En la segunda práctica, hay un video que explica claramente esa parte. Si por si acaso el video de su sesión no explica claramente lo que usted quiere, tiene la libertad de ver el video de la otra sesión. Entonces, continuando, vamos a trabajar hoy con lo que es el capítulo 2 o unidad 2, que se llama Organización y Presentación de Datos. Entonces, vamos primero a explicarle en qué consiste. La presentación de datos se realiza mediante cuadros o gráficos. La presentación de datos se realiza mediante cuadros o gráficos. Los cuadros o tablas son estos que tienen filas y columnas. Y las gráficas son estas figuritas. Este es un gráfico de pastel o circular. Este es un gráfico de barras horizontales. Hay de barras verticales. Hay polígono de frecuencia. Hay histograma, etc. Entonces, aquí viene lo importante. Esta unidad se llama organización de los datos. Los datos se organizan mediante una tabla de distribución de frecuencias. Una tabla de distribución de frecuencias que es un arreglo u ordenación de valores en clases o categorías. Cuando los datos se organizan en clases o categorías, estamos hablando de una tabla de distribución de frecuencias, determinando para cada grupo el número de elementos que contiene, es decir, su frecuencia. Ejemplo, es una tabla o una distribución de frecuencia de variable cualitativa. Aquí tenemos una variable que se llama facultad. En la UAS, las facultades son economía, ingeniería, medicina, humanidades, artes, entre otras. Entonces, cuando una variable cualitativa tiene por respuesta un nombre o un atributo o una categoría, entonces eso se llama categorías. Las variables cualitativas tienen por respuesta categorías. Si yo tuviera sexo aquí como variable, entonces las categorías fueran masculino y femenino. Si yo tuviera aquí como variable estado civil, las categorías fueran soltero, casado, divorciado, separado, unión libre, etc. Si yo tuviera la variable religión, aquí como categorías estuvieran cristiano, evangélico, adventista, mormón, etc. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, maestro. Ok. Sí, maestro. Entonces, estos numeritos que están aquí, que dice
¿Cuántos elementos contiene cada grupo? Por ejemplo, economía tiene 20 profesores, dice ahí. Ingeniería tiene 27. Medicina tiene 32. Humanidades 14 y arte 7. Ese numerito se llama frecuencia absoluta simple. Ese numerito se llama frecuencia absoluta simple. Entonces, cuando las variables son cuantitativas o numéricas como esta, digamos tiempo en servicio, que se mide en años, tiempo que usted tiene laborando para una empresa, se mide en años. Entonces, en vez de categorías, lo que usted tiene son clases. Cuando la variable cuantitativa, usted tiene clases. Entonces, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 y de 20 a 24. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la cuarta clase ahí en esa tabla de frecuencia cuantitativa? De 15 a 19. La cuarta clase es de 15 a 19. ¿Y la segunda clase cuál es? De 5 a 9. 5 a 9. ¿Y la quinta? De 20 a 24. De 20 a 24. La primera. De 0 a 4. De 0 a 4. De 0 a 4. ¿Y la De tercera? De 10 a 14. Yo le hago esta pregunta porque por ahí viene corriendo dentro de 2 semanas más, 3 semanas, un parcial. Entonces, ¿qué pasa con ese parcial? Que en ese parcial yo le voy a preguntar que cuál es el valor de la frecuencia absoluta simple en la tercera clase. ¿Quién me dice cuál es el valor de la frecuencia absoluta en la tercera clase? La frecuencia absoluta. ¿Cómo? Oh, de 10 a 14, profe. Esa es Sí, la de 10 a tercera 14. clase. Yo estoy preguntando cuál es la frecuencia absoluta 32. de la tercera clase. 32. 32. ¿Y de la 32. primera? 20. ¿De la última? 7. 7. El 7, maestro. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que en el examen yo le pongo, dígame el valor de la frecuencia absoluta simple de la cuarta clase. Y hay gente que me la dice de la primera, gente que no sabe qué significa cuarto. Los estudiantes de psicología muchas veces no les gustan los números, pero no para tanto. Porque por lo menos eso de orden, eso de primaria. Entonces, si yo le pregunto de la segunda clase, ¿cuál es la frecuencia? ¿Qué me dicen? 27. 27. Pero sin dudas. 27. Sin 27, dudas. sí, la Me dicen segunda. 27 de la segunda. ¿Eso se entiende hasta ahora? Estamos claros ya de eso, profe. Sí. Sí, maestro. Entonces, yo quiero decirles que una clase está compuesta por 2 límites. El de la izquierda, el número de la izquierda, se llama límite inferior. Y el número de la derecha se llama límite superior. ¿Se entendió eso? El número de la izquierda se llama límite inferior. Eso es algo que usted debe ir escribiendo. Esta clase para mí, es la más importante de esta asignatura. Si usted no se aprende esta clase, entonces usted tiene problemas más adelante. Entonces usted tiene que saber, es bueno que tome apunte porque es parte del examen. El número de la izquierda se llama límite inferior. Y el número de la derecha se llama límite superior.
Superior, el más grande, el de la derecha. Inferior, el más pequeño, el de la izquierda. Entonces, si yo le pregunto a Yacer, ¿cuál es el límite inferior de la última clase? ¿Qué me dice? 24. 20. 20. Límite inferior de la última clase es el 20. Ahora, el límite superior de la tercera clase, ¿cuál es? 14. 14. 14. ¿Y el superior de la primera clase, cuál es? 4. 4. 4. ¿Y de la última? 24. ¿Y el inferior 20, de la 24. segunda? El inferior de la segunda. 5. 5. Ok. 25. Entonces, eso se entiende también. Sí. Sí, maestro, se entiende. ¿O hay alguien con duda de eso? Seguimos entonces, si se entiende. Tenemos otro elemento, aparte de los límites, que se llama intervalo de clase. El intervalo de clase, de cuánto en cuánto aumenta la clase. Ejemplo, esas clases, ¿cuántas clases tenemos en esa tabla? ¿Cuántas 5. clases tenemos en esa tabla? Tenemos 5. Tenemos 5 clases, maestro. 5 clases de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, 15 a 19 y 20 a 24. 5 clases hay ahí. Muy bien. Entonces yo digo, ¿de cuánto en cuánto ustedes creen que aumentan esas clases? De 4 en 4, maestro. 4. De 5. A De cinco en simple cinco. a simple vista, se ve que aumentan de 4 en 4, pero no es así. Para usted contar las clases, necesita utilizar los dedos de la mano. Perdón. Con los dedos, entonces usted puede contar. Si usted, porque es inclusive, si usted empieza en el 0, el primer dedo, el 0, cuente 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces van de 5 en Sí, 5. profe, es verdad. Cuente la segunda, empieza en el 5. 5, 6, 7, 8 y 9. Es cierto. 5 también. Entonces, yo les recomiendo que a la hora de su examen, usted cuente con su manita para que no se equivoque. ¿De acuerdo? Entonces, si usted no quiere contar con la manita, hay otra forma de saber de cuánto en cuánto aumenta la clase. ¿Cuál es la amplitud de la clase? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dígame un límite inferior. 15. 15. Al 15, que es el límite inferior, usted le resta el límite inferior anterior. ¿Cuál es el límite inferior anterior? 10. 10. 10. Entonces a 15 usted le resta 10 y le da de una vez de cuánto en cuánto es la clase. 15 menos 10. 5. 5. A 15 le resta 10, da 5 como resultado. Significa que las clases van de 5 en 5. Esa es la forma más exacta de ver de cuánto en cuánto va la clase. A un límite inferior cualquiera, puede ser el 20, le resto 15, me da 5. O al 15 le resto 10, me da 5. O al 10 le resto 5, me da 5. O al 5 le resto 0, me da 5. Entonces ya yo sé que ese límite, ese intervalo, perdón, va de 5 en 5. Entonces eso está claro hasta ahí. Sí. Sí, maestro.
cualquier cosa, el video se graba y se sube por si usted quedó con dudas. Pero yo creo que vamos bien. Sí, por favor, maestro. Sí. Todas las clases están grabadas y subidas, todas. Ay, qué La alivio. única que no subí fue la del sábado, porque me conecté desde la universidad, desde un parquecito, y me conecté solo 15 minutos, 18. No lo grabé, no lo subí. Pero estoy repasando eso mismo aquí. Esos son los elementos de una tabla de distribución de frecuencia. Ya todos ustedes saben lo que es una clase, ¿verdad? De 0 a 4, de tanto a tanto, es una clase. Las clases pueden ser abiertas. Abierta cuando no tienen los dos límites, tienen uno solo. Aquí dice un ejemplo mayor de 24, quiere decir de 24 en adelante. No hay un límite ahí. Superior, solo está el inferior. Tenemos dos límites, que son los valores que determinan una clase. Tenemos el inferior, que es el más pequeño, el que está a la izquierda, y el superior, el que está a la derecha. Tenemos otra cosa importante que se llama marca de clase. Y la marca de clase también se le llama punto medio de la clase. Punto medio. Si yo le digo a usted, calcúleme el punto medio de la clase. Entonces, ¿cómo se calcula el punto medio? Con una formulita fácil que está aquí. XI significa punto medio. Se puede representar así con esas dos letras, o se le pone PM, P de punto y M de medio, PM, punto medio. Entonces, ¿cómo se calcula? Al límite inferior, que es el de la izquierda, se le suma el límite superior, que es el de la derecha, y el resultado se divide entre 2. Así se calcula el punto medio de la clase para cuando tenga que hacerlo. Punto medio, suma los dos límites y lo divide entre 2. Ejemplo, si nos vamos a nuestra tablita aquí, el punto medio de la primera clase, ¿cuánto es y cómo se hace? Punto medio de la primera clase. 0 más 4 da 4 dividido 2, total 2 sería el punto medio. Muy bien. El punto medio de la primera clase es 2, dice ella, porque si a 0 le sumamos 4, nos da 4, y entre 2 nos da 2. Y en la tercera clase, ¿cuál es el punto medio? O sería, la tercera clase serían 10 más 14. 12. 12. 10 más 14 son 24, y 24 entre 2 me da 12. Entonces, de esa forma se calcula el punto medio. ¿De acuerdo? El último es 44, profe. 22. entre 2 Da 22. 22. Muy bien. 20 más 24 da 44. Entre 2 da 22. ¿Qué significa el punto medio? El punto medio significa que el 22 es el número que está en el centro del 20 y el 24. El 22 es el número que está en el centro del 20 y el 24. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, continuamos. Ya, como ya no sabemos esto, entonces nos falta la regla de Sturges. Este señor Sturges de una regla para construir una tabla de frecuencia. Entonces, en su cuaderno o en un apunte ahí usted va a escribir regla de Sturges y yo le voy a decir lo que va a escribir después. Primero el título, regla de Sturges. Escriba por ahí, donde pueda. Ya, maestro. Ok. Para la regla de Sturges, que es donde yo voy a construir una tabla de frecuencias, yo debo dar 3 pasos. Tengo que hacer 3 cálculos.
El primer cálculo se llama rango. Me imagino que saben escribir rango, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Mire, rango es el primero. Y se representa por la letra R. Rango por la letra R. Rango. Listo. ¿Cómo se calcula? Sí. El valor máximo menos el valor mínimo. ¿Qué significa el valor máximo? El número más grande. Y el valor mínimo, el número más pequeño. ¿De acuerdo? Primer paso de la regla de Sturges, calcular el rango. Se pone si quiere número 1, rango. R es igual valor máximo menos el valor mínimo. El número mayor menos el número menor. Eso es rango o recorrido. También le llaman recorrido. Rango o recorrido, como usted le quiera llamar. Listo, me avisan. Profe, disculpe, rango recorrido, ¿cómo es? Valor máximo menos el valor mínimo. El máximo menos el mínimo. Quiere decir el número más grande menos el número más pequeño. Sí. Ok, bien. El segundo paso se llama número de clases. Número de clases. Y se representa por la letra K. El segundo es número de clases y se representa por la letra K. Y se calcula con esa fórmula. K es igual 1 más, multiplico el logaritmo de n por 3.3. 3.3 por el logaritmo de n y luego al final le sumo 1. Primero se hace el paréntesis. 3.3 por el logaritmo de n y luego se le suma 1. Si tiene calculadora científica la vamos a utilizar. Me avisan cuando finalicen. Por último, tenemos el intervalo de clases IC, que es igual R entre K. Y ya esas dos cosas usted las ha calculado anterior. O entre el número de clase. R viene siendo el rango y K el número de clase. Ya usted lo había calculado. Es dividir lo primero que calculó entre los segundos. Y ya y con esos 3 pasos se construye una tabla de distribución de frecuencias. La presentación la facilitó el maestro Guariones, es un destacado profesor de allá de nuestra facultad. Entonces ya sabemos cuáles son los 3 pasos de la regla de Sturges. Primer paso, el rango. El rango es igual el valor máximo menos el valor mínimo. Segundo paso, número de clases K, que es igual 1 más 3.3 logaritmo de n. Y por último, el intervalo de clase, que dividir el rango entre K. El intervalo de clase yo le enseñé a buscar ahorita, para saber de cuánto en cuánto aumenta la clase, cuando te dan la tabla hecha, como en este caso,
Aquí te dan la tabla hecha y el intervalo tú lo buscas, un límite inferior cualquiera menos el anterior. Así se busca el intervalo de clase cuando te dan la tabla hecha. En el examen hay una tabla hecha. Entonces tú lo buscas así, a un límite inferior le resta el anterior. Pero también hay que construir una tabla de frecuencia y para construirla, entonces se utiliza esta fórmula. Se divide R entre K. Entonces, si ya tenemos eso listo, vamos a trabajar. Vamos a trabajar entre todos. Quedan 10 minutos. No, vamos a cortar el video para hacer otro mejor. Entramos inmediatamente.